Bienvenidos al Foro Educación en Valores. El título de hoy, Convivencia escolar, violencia y centros pedagógicamente programados. El motivo de poner en marcha el foro de hoy es fundamentalmente por dos cuestiones que en estos momentos están afectando de manera especial a la sociedad civil y a la situación del sistema educativo. La primera de ellas es que la sociedad civil se ha planteado de manera muy especial la cuestión del fracaso en las aulas. El fracaso en las aulas que va acompañado, al decir de algunos, de pérdida de autoridad de los profesores. Ese es un problema fundamental para plantear este foro. En segundo lugar, la propia sociedad civil está concienciada de que el problema fundamental para todos nosotros es el de la democratización, bien como organización democrática del centro, bien como transmisión de ideales democráticos, bien como extensión de la educación. En cualquier caso, cualquiera de las manifestaciones de democratización se hacen bajo la firme convicción de que la escuela debe ser garantía de un trato apropiado para la educación, pero fundamentalmente basado en libertad, equidad y calidad. Desde esas condiciones es obvio que convivencia y violencia no casan en la educación y por tanto los centros pedagógicamente programados tienen algo que decir, especialmente para el tema que hoy nos ocupa. Además de este motivo para hacer el tema, hay otra cuestión importante que debemos de tener en cuenta. Los espectadores van a escuchar a diversas personas, especialistas en algunos de los problemas que vamos a tocar ahora. Nos acompañan en la sesión de hoy las especialistas de las universidades de Granada, Málaga, Alicante, Zaragoza, Complutense de Madrid y Santiago de Compostela. Son temas de especialización muy significativos. Por un lado, el de los dilemas en la educación secundaria. Por otro lado, los valores que merece la pena vivir en una educación para mayores. ¿Cuáles son los valores que forman parte de la educación integral? ¿Cómo son los mediadores y los procesos de mediación? ¿Cómo se consigue uso y construcción de experiencia axiológica? Estas son básicamente las cuestiones que los especialistas que nos acompañan han trabajado. Les invito a que pasen a la página web y vean en la página cuáles son los trabajos que han aportado. Incluso encontrarán ustedes trabajos específicamente orientados a los problemas de la violencia, con una profusión de datos sobre cuántos tipos de manifestaciones de violencia y cuántos tipos de posibilidad de abordar el problema para superarlo en el conflicto hay en estos momentos. Sin más, quisiera decirle que el objetivo fundamental del programa es que las personas puedan hacerse su propia opinión para que lleguen a entender que la convivencia es un problema fundamental en las aulas, pero de ninguna manera podemos decir que la educación en general es un problema de convivencia. Por último, solo quisiera decirles la estructura del programa, que es como en otras ocasiones: 6 personas, 4 preguntas, 2 minutos de respuesta cada una. Y paso ya a formular la primera pregunta. Convivencia social, familiar, ciudadana, convivencia escolar. Relaciones de dependencia. Profesor Julio Vera, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Todas las relaciones de dependencia, es decir, están totalmente implicadas. Se trata de que las personas aprendamos a convivir unas con otras y que lo hagamos en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la vida social, y para ello tenemos que capacitarnos y desarrollar unos esquemas de valores y adquirir una serie de capacidades. Sobre esta primera cuestión sí que quisiera dejar bien claro que desde el punto de vista educativo me parece muy importante distinguir lo que sería el aprender a vivir con y el aprender a vivir para los demás. Entonces, desde el punto de vista educativo, yo creo que no tiene fuerza suficiente el aprender a vivir junto con los demás. Yo creo que se desprenden valores de mucha más fuerza cuando la convivencia se plantea desde el punto de vista como un objetivo. Al igual que la educación consiste en ayudar a construirse a las personas, porque no están del todo hechas, tienen que desarrollar su inteligencia, sus capacidades, sus esquemas valorativos, desarrollar principios para emitir juicios morales de los cuales va a depender su conducta. Creo que la convivencia también es un aprendizaje individual y colectivo y que está en permanente construcción. Por lo tanto, yo creo que todos esos ámbitos
por orden de importancia yo destacaría la convivencia en el ámbito familiar, después la escolar y finalmente de esos dos ámbitos va a depender mucho la convivencia como ciudadanos en sociedades plurales y democráticas. Muchas gracias, profesor Vera. Profesor Peiró, ¿cuál es su opinión sobre esta primera cuestión? ¿Hay una relación de dependencia en los diversos aspectos o especificaciones de la convivencia? Indudablemente aquí hay una serie de aspectos que, por ser de índole social y humana, están presentando fricciones muy problemáticas. El eje, indudablemente, es la familia, porque, como informa UNICEF en sus publicaciones, todos los hechos que representan las hojas del árbol se refieren a problemas disconvenciales en sociedad. Y el eje, como muestra, es el tronco del árbol, que es la familia. Esto lo explica procesualmente en otro dibujo que sintetiza otro capítulo del libro, en donde se ve que los procesos de defectos de crianza traen consecuencias laborales y sociales y provocan problemas de disfuncionalidad en la dimensión familiar. Por lo tanto, yo creo que desde esa perspectiva la familia trae como consecuencia problemas de disfuncionalidad social si la familia no ofrece procesos de crianza y formación adecuados, y por otra parte, a su vez, al integrarse en la convivencia escolar, si los sujetos entran con problemas de socialización primaria por defectos de educación informal, traen como consecuencia una disconvencionalidad dentro de la escuela y dentro de las aulas que prepara mal para la ciudadanía y, como consecuencia, tiene problemas de tipo social. Esto ha sido verificado por nuestros estudios empíricos desde el año 2000 hasta la actualidad, en donde de los 7 grupos de factores, los 3 se refieren a estos aspectos. Y es que los alumnos, cuando vienen a la escuela, traen junto con los libros dentro de la mochila una serie de problemas, de carencias en educación familiar. Muchas gracias, profesor Peiró. Profesor Gervilla, ¿cuál es su opinión sobre esta primera cuestión? ¿Hay dependencia en los diversos modos de especificación de convivencia familiar, escolar, ciudadana? Sí, una dependencia que conduce progresivamente a la independencia, entendiendo por dependencia la situación de una persona que no puede valerse por sí misma. La persona depende de otros porque necesita de su cuidado para vivir, de un cuidado físico, basta pensar en el recién nacido, pero también de un cuidado psicológico y simbólico cultural. Sin esta relación de dependencia, la vida humana en cuanto humana sería imposible, como ya manifestaron los casos de personas carentes de socialización. Vivir en compañía de los otros es pues una necesidad ineludible de la persona, por cuanto nacemos humanos pero no humanizados, sociables pero no socializados, educables pero no educados. La apertura a los demás es por tanto una nota esencial e ineludible del ser humano, por cuanto no puede formarse más que saliendo de sí mismo en busca de la alteridad, de la comunicación de existencia. En esta construcción humana intervienen 3 ámbitos de singular importancia. El primero, en el tiempo y en la trascendencia, sin duda es la familia, que con sus cuidados físicos, afectividad y seguridad constituye el nivel privilegiado de convivencia. En la familia, el niño aprende los primeros valores, la respuesta a los interrogantes sobre el sentido de la vida, lo que es bueno y malo. Con toda razón, Jacques Quintiliano, refiriéndose a estas primeras experiencias, afirmó que conservamos lo que aprendimos en los primeros años como las vasijas nuevas conservan el primer olor del licor que recibieron y a la manera que no puede desteñirse el primer color de las lanas. En estrecha relación con la familia nos encontramos con la escuela, en la que el niño y el joven amplían la convivencia familiar y accede al mundo de la educación y de la cultura institucionalizada. Y en un círculo aún más amplio nos encontramos las civitas, la ciudad en la que el ciudadano, conocedor de sus derechos y de sus deberes, participa libremente en la vida pública junto a sus iguales. Muchas gracias, profesor Gervilla. Bueno, ven ustedes, en estos momentos hemos tenido ya diversas posibilidades de respuesta al tema. A mí me gustaría retomar el tema desde 2 perspectivas distintas. Primera,
Existe dependencia, pero dependencia no quiere decir causalidad. Existe también una especie de sucesividad. Quizá la primera idea es que hay educación. La educación tiene un aspecto que se relaciona con la convivencia. La convivencia tiene que cualificarse y tiene que especificarse. Cualificarse porque no es cualquier tipo de convivencia. Y en segundo lugar, especificarse, porque no es lo mismo la convivencia en casa que la convivencia en la ciudad, que la convivencia con los amigos, que la convivencia en el aula. Por tanto, hay que cualificar la convivencia. Y la primera cualificación que requiere la convivencia es la de que tiene que ser pacífica. Será justa, será educativa, pero tiene que ser pacífica, si no, no puede ser lo demás. Y dicho eso, a mí me gustaría decir además que la convivencia tiene niveles. Y dentro del aula hay niveles de convivencia. Y justamente por eso los centros pedagógicamente programados tienen que pensar en qué tipo de nivel de convivencia quieren, porque no es lo mismo la convivencia en el espacio del aula que en el espacio del patio, que en el espacio del autobús. Y las normas con las que tienen que funcionar son distintas. Por tanto, en mi opinión, en estos momentos, si tuviéramos que decir, ¿hay dependencia? Sí. Y por último, esa dependencia es la que nos permite hablar con propiedad sobre qué es lo que tiene de específica la convivencia escolar. Y yo por ahora no digo más y voy a dar paso a la profesora Alejandra Cortés. Profesora Cortés, ¿cuál es su opinión sobre esta primera cuestión? ¿Hay dependencia y qué relaciones hay? Desde mi opinión, yo creo que sí que hay una estrecha dependencia entre la escuela y la convivencia escolar con el resto de entornos que la envuelven. Es decir, podríamos hablar de una comprensión de convivencias. De hecho, para poder analizar cualquier tipo de problemática o de situación, es imprescindible trabajarla desde un entorno macrosistémico para llegar a los aspectos más microecológicos. Esto lo han explicado de diferentes teorías, sobre todo culturales y ecológicas. Pero en esta primera pregunta no me quiero referir a un planteamiento más de índole teórico, sino a un caso práctico que el otro día una compañera maestra me relataba y que había vivido en su escuela. Un alumno con esa naturalidad que a veces caracteriza a los alumnos de primero de educación primaria, le comentó que había escuchado en la televisión que había un clima de crispación. Y la profesora dijo, ¿esto lo has escuchado? Sí, en la televisión. Ella aprovechó la oportunidad de este comentario espontáneo para analizar la violencia o para analizar la problemática de los conflictos desde entornos más macro hasta los microsistémicos. Analizó en concreto el conflicto bélico de Ruanda, luego analizó la violencia de género en las familias y también el tema de los conflictos que puede haber entre los compañeros. La experiencia fue muy positiva porque pudo ir desde lo macro hasta lo micro y también no solo analizó un aspecto negativo, sino que también hizo la misma experiencia con la solidaridad desde lo global hasta lo más específico. Es decir, respondiendo a esta pregunta, creo imprescindible, de hecho, tratar un tema siempre desde la globalidad. Muchas gracias, profesora Cortés. Profesora Rosario Limón, ¿cuál es su opinión sobre esta primera cuestión? ¿Existe dependencia? ¿Hay relación entre ellas? Pues yo en primer lugar querría apuntar que convivir es vivir en común con los demás y que la persona, la dimensión socio-relacional de la vida humana es uno de sus componentes más fundamentales. Y a la pregunta que me formulaba, efectivamente toda relación supone algún grado de dependencia de los demás, pero esta dependencia tiene unos límites que una vez traspasados puede ser una dependencia patológica que propende a la manipulación, el dirigismo, incluso el sometimiento y a una obediencia incondicional. Vivimos en una sociedad realmente nueva, dinámica, cambiante. Y yo diría, al hilo de lo que apuntaba la profesora Alejandra Cortés, que vivimos en una sociedad un poco tensionada, crispada, irritada, ¿verdad?, desajustada en alguna medida, y es necesario introducir en el ámbito de la escuela el ámbito de la pedagogía social, ofrecer programas y espacios que trabajen en torno a la convivencia y relaciones positivas entre las personas. El informe de Jacques Delors, de la educación encierra un tesoro, uno de los pilares era aprender a convivir, y yo creo
que es importante introducir en la escuela el trabajo profesional de distintos profesionales, no solo del maestro, sino también del trabajador social, del educador social. Sí. Y también, ¿verdad?, el educar en lo positivo de las personas. Yo creo que acentuamos los rasgos negativos y esto impide muchas veces una socialización y sobre todo el favorecer la convivencia en el ámbito escolar. Y desde mi punto de vista también yo creo que no es solamente trabajar con la escuela, sino trabajar en el espacio de las asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales, de las escuelas de madres y padres, y también ahora que estamos trabajando en una escuela, la escuela de abuelos y abuelas. Muchas gracias, profesora Limón. Segunda cuestión, ya que hay dependencia, y esto es un proceso de formación, veamos entonces, convivencia escolar, participación y liderazgo. ¿Tiene sentido la relación de autoridad? ¿Cuál es su opinión sobre este tema, profesor Vera? Bueno, las relaciones educativas han cambiado mucho desde los modelos educativos de tipo impositivo, donde el profesor tenía carta libre prácticamente para decir, amonestar o dirigirse a los alumnos de cualquier modo, a los modelos donde lo que buscamos es el aprendizaje de la convivencia democrática. Cuando lo que se pretende es que el alumno adquiera los aprendizajes necesarios para relacionarse con los otros e interesarse por los otros y ayudar a los demás como parte del propio interés personal, de mi propio desarrollo personal, las relaciones tienen que cambiar. Entonces yo diría que autoridad toda, pero la autoridad no reside en una persona o en un rol, sino en una serie de principios. Las personas, el profesor debe ser un modelo de convivencia y debe de representar la mejor manera de ejemplificar la forma de convivir en democracia y de representar los valores, de tener en consideración al otro como persona, más allá de que lo impongan las leyes, sino por propia convicción. Desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante recuperar el principio de autoridad en la educación, intentar entre todos que se convierta en una vigencia social el interés y el redescubrimiento de la importancia que tiene la educación para mantener todos los logros que al menos en los países desarrollados hemos conseguido tener, y si no lo hacemos así se perderá. Por lo tanto, el principio de autoridad yo creo que hay que recuperarlo, pero no para residenciarlo en un rol, sino para que forme parte del patrimonio al que pueden acceder tanto los alumnos que hacen aprendizajes valiosos y se capacitan para ser útiles a los demás, como para aquellos profesores, que debemos de ser todos, que desarrollen conductas modélicas que ejemplifican lo que debe ser un comportamiento en sociedades democráticas. Muchas gracias, profesor Vera. Profesor Peiró, ¿cuál es su posición sobre esta segunda cuestión? ¿Tiene sentido la relación de autoridad? ¿Debemos recuperarla? Aquí el planteamiento central es si tiene sentido la relación de autoridad, pero tiene un supuesto y es la convivencia escolar. La convivencia escolar es una manera de concretar y al mismo tiempo de preparar para la convivencia ciudadana. Por lo tanto, hemos de saber que los modos específicos de ejercer esta convivencia en el centro docente adolecen de una madurez, porque si los alumnos fueran maduros ya estarían preparados y no tendrían que estar en la preparatoria o por lo menos para la vida social. Autoridad viene de augere y que significa en este sentido hacer desarrollar, y este es el sentido de la autoridad. La autoridad es un presupuesto para la educación porque se trata de que el profesor toma la iniciativa para hacer precisamente crecer, desarrollar todas las posibilidades que tiene todos y cada uno de los estudiantes. Claro, pero por otra parte tenemos que los padres, desde la perspectiva familiar, acompañan al alumno y esto implica una participación. Y es que la autoridad del profesor sin la participación de los alumnos y los padres no puede tener lugar. Con lo cual reclamamos un valor que es la responsabilidad. Por otra parte, el profesor tiene que ejercer, más que de dictador, del líder, que esto implica
una fortaleza y una humildad en el reconocimiento de sus propias deficiencias. Ahora bien, reclamamos la libertad del alumno, porque autoridad sin libertad es una contradicción que implicaría una obediencia ciega, y la obediencia ciega hace precisamente tontos a los alumnos, falsifica el fin de la educación. La obediencia en este sentido es un medio para lograr el autodesarrollo completo. Y esto ha sido concretado a través de nuestras investigaciones, en cuanto que además de los 3 grupos de factores respecto a la familia y el contexto de socialización primaria, tenemos otros como es la limitación que implica la superespecialización docente o el centrarse solo en los objetivos de examen por exceso o defecto o preparar para los exámenes, o la burocratización y estructuralismo escolar, que precisamente dejan al margen muchos aspectos que hemos definido antes desde la perspectiva de la convivencia, como son los afectos, los valores, los roles, etc. Por lo tanto, entiendo que hay que lograr la conciliación entre libertad y autoridad, en el sentido de que en cuanto el alumno vaya creciendo, posea más autocontrol. Muchas gracias, profesor Peiró. Profesor Gervilla, ¿tiene sentido la relación de autoridad? ¿Qué tiene que ver eso con la participación y el liderazgo? Tiene tanto sentido que sin la autoridad no es posible ni la participación, ni el liderazgo, ni el correcto funcionamiento de los centros educativos. El problema, sobre todo, radica en determinar el sentido de la autoridad en la convivencia escolar. Ya es clásica, incluso ilustrativa, la distinción entre poder y autoridad. El poder se refiere a la fuerza coactiva de poder obligar a otros a realizar determinados comportamientos, mientras la autoridad, en su acepción primitiva, la autoritas, no iba unida al poder. Era una prerrogativa de los enes, de los ancianos, del Senado romano, cuyo poder era moral, conciliador y de prestigio. La autoridad del educador o del líder es prestigio en el ser, en el saber y en el hacer. Y el prestigio no se impone, sino que se desea y se busca porque nos ayuda a crecer como personas, dando solución a los problemas individuales y colectivos. Por eso se busca el prestigio del médico ante la enfermedad o del abogado ante los problemas jurídicos. El alumno, en este sentido, busca al educador para superar la ceguera de la ignorancia y para que le ayude a crecer como persona. Por tanto, la relación que se establece entre el educador y el discípulo no es una relación militar de subordinación, sino una relación de necesidad humana y humanizadora. Hay en ella una serie de componentes didácticos, científicos y personales, pero que todos persiguen un mismo objetivo: ayudar al alumno a que termine siendo responsable de su propio desarrollo personal. En consecuencia, es falsa la opinión según la cual a mayor autoridad menor libertad. El profesor Fouillade no duda en afirmar que un educador falto de autoridad provoca inseguros que pronto irán a refugiarse en dueños bastardos. El educador tiene que ser un libertador que proporciona al niño o al joven los medios de ser dueño de su propio destino y no esclavo de su endocrinología o del medio ambiente. Muchas gracias, profesor Gervilla. Bueno, ven ustedes que hay ya diferentes situaciones, pero todos hablan de la idea del sentido de autoridad. Y la pregunta está planteada así: el sentido de la relación de autoridad. Y yo creo que lo importante en estos momentos es que nos demos cuenta de que cuando un concepto se usa de forma equívoca, o se suprime, o se sustituye por otro, o se clarifica. Por eso la pregunta es el sentido de la autoridad, para clarificarla. Pero ojo, que la gente utilice mal el concepto de autoridad no quiere decir que de por sí el concepto sea malo. Una cosa es autoridad, otra es obediencia, otra es coacción y otra es sumisión. La relación de autoridad es necesaria, y un grave problema en los centros es la pérdida de la relación de autoridad y del sentido de autoridad del profesor. Que la autoridad no tiene nada que ver con la sumisión. La sumisión es una respuesta propia a la coacción. Cuando a uno lo coaccionan, o se somete o se subleva. Cuando a uno le informan, o entiende o no entiende. Cuando a uno le proponen, o acepta o rechaza. Pero cuando hay una relación de autoridad, es aquella que se produce cuando una persona hace lo que otro le dice, con independencia del conocimiento mayor o menor que tenga,
porque tiene confianza en esa persona y lo reconoce como alguien que le puede dirigir en determinada instancia su vida. ¿Cómo vamos a conseguir que la escuela funcione si los alumnos no se fían del profesor ni confían en él para que le dirija su vida en el espacio escolar? Y recordémoslo bien, hablamos de convivencia en la escuela y de problema de autoridad en la escuela. La escuela no es una cárcel, el problema de convivencia es del espacio de la escuela. La escuela no es mi casa, la escuela no es el patio simplemente. Esto es lo importante, los centros están pedagógicamente programados y la relación de autoridad tiene sentido. Por tanto, continuemos adelante. Profesora Cortés, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Tiene sentido la relación de autoridad? Pues al hilo de lo que decía usted y el resto de participantes, desde mi punto de vista, desde luego la autoridad tiene muchísimo sentido, sobre todo cuando es consensuada entre los participantes de un mismo grupo social. Creo que para el establecimiento de unas normas la autoridad, por ejemplo, es fundamental. Está comprobado que cuando dichas normas se negocian por todas las partes y cada persona que integra este grupo sabe sus derechos, sus obligaciones, las consecuencias lógicas de sus actos, tanto en positivo como en negativo, es mucho más real la convivencia y la autoridad. De todas maneras, como han comentado previamente, hay que matizar y diferenciar quizá autoridad de otros términos. En este sentido, aludo a distinguir entre autoridad y autoritarismo. Autoridad es en principio una fuerza legitimada y que una persona decide que se le dirija desde la misma. Autoritarismo, de tipo sobre todo relacionado con el despotismo o con un tipo dictatorial, es una fuerza que no es legitimada, que nadie ha decidido que esa persona tenga que mandar sobre otra. Es decir, aquí mando yo y se hace lo que tengo lo que yo digo. Una relación de autoridad implica sobre todo respeto al otro, consideración y valoración del mismo, y que el propio que dirige o que impone algo también se lo autoaplique a sí mismo. Muchas gracias, profesora Cortés. Ven ustedes, volvemos otra vez al sentido. Y ahora la pregunta es, profesora Rosario Limón, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Existe sentido para la relación de autoridad en la escuela? Creo que es fundamental y afirmativamente que es necesaria esa relación de autoridad, y bajo del concepto de autoridad se encuadra toda una serie de normas, de reglas, de pautas de convivencia, y la autoridad en la convivencia escolar marca las normas y las reglas de juego y sitúa a cada individuo en el rol que tiene y que debe desempeñar. El rol del profesor, el rol del alumno, de los distintos elementos en el ámbito escolar. Regula también esa autoridad los canales de comunicación e interacción entre los sujetos, y bajo la aplicación de los principios de autoridad se regulan los conflictos y se deposita en la persona o en las personas implicadas el poder para que se tomen las respuestas más adecuadas y justas dentro del orden o reglamento establecido. La autoridad implica indiscutiblemente unos derechos y unos deberes que es necesario consensuar y que es necesario conocer previamente. Y desde mi punto de vista, la escuela es un campo óptimo para la convivencia, la colaboración y la participación, pero tenemos, ¿verdad?, y es necesario dar cancha a la colaboración de los alumnos en ese espacio educativo, a la colaboración, a la participación, a la corresponsabilidad, y en medida que posibilitemos estos canales de participación, estaremos entrenando al niño, al adolescente, al joven, ¿verdad?, para poner en juego esas mismas formas de relación después en el mundo social, político, etcétera. Yo diría que se han de buscar y consensuar las normas de convivencia y participación que enriquezcan un tipo de autoridad aceptada más que impuesta, como han puesto de manifiesto los profesores, ¿verdad?, y usted que dirige este foro ha puesto de manifiesto anteriormente. Muchas gracias, doctora Limón. Volvamos otra vez a la cuestión fundamental. Participar no es lo mismo que liderar. Hay profesores que participando consiguen cosas, pero no son líderes. Y el tema de la relación de autoridad tiene que ver con el liderazgo en el grupo también. Por eso planteamos la siguiente cuestión. Convivencia escolar,
violencia y conflicto. ¿Qué valores para hacer compatible libertad, calidad y equidad en la resolución de conflictos? Profesor Vera, ¿cuál es su opinión sobre esta cuestión, por favor? Bueno, retomaría un poco la primera respuesta, la respuesta a la primera pregunta, en el sentido de que yo creo que no debemos de fijarnos tanto en la convivencia como un vivir con, como un proyecto compartido. Debemos de descubrir cuáles son los valores mínimos que todos debemos de defender y ante los cuales debemos de ser un tanto beligerantes, que son aquellos valores de los cuales depende el pluralismo, la expresión de la singularidad de cada uno, pero a la vez la defensa de lo común, la defensa de aquello que permite la libertad de expresión, que permite el ejercicio de la justicia, que permite, en fin, el convivir unos con otros, a pesar de que coyunturalmente podamos partir de patrones axiológicos, creencias, actitudes diferentes, pero tenemos que ir a la convivencia es resolver permanentemente el problema de vivir. Y la vida se define, no nos viene definida. Por lo tanto, yo creo que cuantas más altas sean las aspiraciones que pongamos en nuestra vida, integrándonos a todos y redescubriendo un poco, yo creo que es una cuestión que es de tipo biológico, es decir, que desde el punto de vista evolutivo es mucho más adaptativo la solidaridad que el egoísmo. Lo creo sinceramente, pero para eso están las normas. Para cuando no lo creemos sinceramente, no podemos hacer con los demás lo que queramos, no debemos de ser violentos, etc. Entonces, desde el punto de vista de la convivencia con, los valores podrían ser tener independencia, un sentido de la libertad, pero un sentido de la libertad egoísta, la tolerancia, pero una tolerancia neutra en la que no los demás pueden hacer lo que quieran mientras a mí me dejen hacer. Mientras que la convivencia entendida como vivir para el otro, para que los demás vivan para conmigo, es decir, derechos y deberes, pues entrarían valores como la responsabilidad. Soy responsable en parte del otro, el otro es responsable también de mí, la solidaridad, la libertad, pero entendida como decido mi vida, pero me hago responsable de ella y de las consecuencias que pueda tener. Tolerancia, pero en un sentido también positivo, es decir, ser beligerantes con las actitudes que impiden ejercer la tolerancia, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Vera. Profesor Peiró, ¿cuál es su opinión sobre esta tercera cuestión? ¿Qué valores para hacer compatible libertad, calidad y equidad en la resolución de conflictos? Bueno, esta pregunta es súper compleja. Realmente hay dos aspectos claves: valores y conflicto. Pero hay una que enlaza a ambos, que es precisamente la equidad. La equidad es ir más allá de aplicar la norma, logrando la posible igualdad, pero al mismo tiempo con justicia. ¿Qué más puedo hacer a partir de aplicar la norma o el reglamento escolar, etcétera? En este sentido, por lo tanto, hemos de ver el conflicto. El conflicto no es algo que no tiene, ¿cómo diríamos?, problemas, que no tiene incidencia. El conflicto puede ser algo muy suave, como puede ser una falta de atención, pero puede ser el derivado de un castigo que plantea una situación de relaciones equivocadas entre el profesor y el padre del alumno. Claro, si no median aquí una serie de valores, como menciona muy bien ciertamente la pregunta, indudablemente el conflicto irá a más y, por lo tanto, producirá una serie de violencias cada vez mayores en cascada, como dicen las investigaciones internacionales, como Barrett, etc. Si observamos este gráfico con dos líneas, una en azul y otra en rojo, vemos que hay una serie de valores que precisamente son los que definen cuáles son los valores de los alumnos normales y cuáles son los de los alumnos conflictivos en todas sus variaciones. Indudablemente, esto nos indica que hay unos valores que dar y que dependen no de lo que diga el profesor, ni de lo que digan los padres solo, sino de lo que diga el proyecto educativo de centro. Y aquí entrarían como consecuencia las posibles
soluciones y diseños que hay entre una ética mínima y una ética máxima. Y, por lo tanto, podríamos explicarlo completamente diciendo que si la ética mínima se refiere a estos valores que hay en amarillo, la ética intermedia, que diría Turiel, refiriéndose a otros aspectos, pero que la podríamos explicar aquí, serían estos que se refieren a los valores humanos, que previamente a los valores sociales y ciudadanos harían posible precisamente los procedimientos de autocontrol. Muchas gracias, profesor Peiró. Profesor Gervilla, ¿cuál es su opinión sobre esta tercera cuestión? ¿Qué valores para hacer compatible libertad, calidad y equidad en la resolución de conflictos? La correcta convivencia en la escuela es de tal importancia que fundamenta y condiciona el resto de los valores, por lo que es imposible hablar de libertad, de equidad o de calidad en una situación de violencia, de conflictos o de tensiones. Dos valores fundamentales, a mi entender, hacen posible y compatible la vivencia escolar con otros valores. El primero es la tolerancia, entendida esta bien en un nivel de mínimos, cuál es la tolerancia-permisión, en el sentido de permitir la diversidad para evitar males mayores, el mal menor. Pero mejor aún si en el centro escolar se da la tolerancia-aceptación, entendida esta como respeto, riqueza y consideración. No se trata ya de soportar, sino de aceptar, de valorar y estimular al otro en cuanto persona, reconociendo su dignidad por encima de las opiniones o de su modo de vida. En este sentido, nada tiene que ver la tolerancia con el pasotismo, con el escepticismo, el relativismo o la permisividad. Un segundo valor imprescindible también para hacer efectiva la tolerancia es el esfuerzo, pues sin este es imposible en ciertos momentos la vivencia de la tolerancia ni el respeto al otro. Más aún hoy que vivimos en un ambiente y cultura del placer en la que el sacrificio frecuentemente se hace imprescindible para alcanzar un bien superior. Siempre, por tanto, es deseado como medio y nunca como fin, pues sin finalidad valiosa el esfuerzo sería ilógico y absurdo. Así lo entendió Aristóteles, al afirmar que hay fines que queremos por sí mismos, mientras otros los buscamos en orden a un fin superior. Hoy, como ha puesto de manifiesto Javier Elzo en sus investigaciones, el esfuerzo es un valor minusvalorado por muchos jóvenes, que dan mucha importancia a los valores finalistas, como el pacifismo, la tolerancia o la ecología, y sin embargo no llegan a conseguirlo, dado que no ponen en práctica los valores medios e instrumentales, como es el esfuerzo, la abnegación, el sacrificio o el trabajo bien hecho. Muchas gracias, profesor Gervilla. Ven ustedes, ya se van perfilando valores. A mí me gustaría volver a generalizar esta cuestión. Si todos los espacios de convivencia funcionaran bien y en todos hubiera convivencia, la escuela lo tendría muy fácil, porque ya tendríamos el hábito de la convivencia. El problema es que los espacios de convivencia no funcionan todos iguales y son distintos. Y hay gente que viene a la escuela deshabituado a la convivencia y otros preparados para no convivir y ser violentos. El problema grave es que el conflicto surge porque tenemos que hacer, no digo desaparecer la violencia, pero desde luego saber enfrentarse a los conflictos y afrontar esas situaciones. Convivencia y violencia se da en el aula. Y si se da, ¿por qué? Pues yo entiendo que es que en algún momento, pequeños grupos, lo que no tratan es a los demás como igual. Y otros grupos no entienden que hay una relación de autoridad, porque la convivencia en un centro pedagógicamente programado no es solo una convivencia entre iguales, es una convivencia con niveles distintos y con relaciones cruzadas. En esa situación, es verdad que la tolerancia y la solidaridad son básicas, pero solidaridad no con el que está en el grupo de violentos, sino para evitar cualquier posición injusta en el aula. Por tanto, vayamos a los principios otra vez. Creo que la base de los valores para la convivencia en el aula es que funcionen coordinado con los otros niveles. Y si hay que poner valores, la convivencia en el aula es una convivencia situada. Y por tanto, los valores de los derechos humanos y los valores constitucionales, porque es un marco de libertades de base, son fundamentales para el desarrollo de la convivencia. Y esto quiere decir que hay que afrontar el problema con libertad, con innovación y con compromiso. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el aula, tenemos que tener códigos de conducta, clima y saber qué estamos dispuestos a asumir como algo propio del aula, que no es otra cosa más que un centro de educación.
Y por tanto yo cedo la palabra ahora a la profesora Cortés y le pregunto de nuevo cuál es su opinión sobre este tema. Profesora Cortés, ¿existen valores que deben tenerse en cuenta para conjugar libertad, calidad y equidad? Desde mi perspectiva sí, y en primer lugar quisiera distinguir quizá conflicto de violencia. Conflicto desde un planteamiento de la deviance puede ser algo más normal, es decir, el conflicto existe como una lucha entre las posiciones que una persona cree correcta y quizá huir del mismo puede ser un camino equivocado, es decir, el conflicto cuando surge en la escuela tiene que ser analizado a partir de lo que está ocurriendo. De esta manera evitaremos en ocasiones como la escuela, como yo analizo con mis alumnos, puede ser una escuela isla, una escuela burbuja que está alejada en ocasiones de los problemas. Sin embargo, la violencia, a pesar de que es habitual y que es abundante, por ejemplo en los medios de comunicación, no la podemos nunca normalizar, no puede ser nunca algo normativo el hecho de que exista la violencia. Desde esta distinción creo que desde luego los valores de libertad, calidad y equidad en la resolución de conflictos son realmente esenciales, aunque yo añadiría algunos que ya han comentado previamente mis compañeros, como la escucha a todas las partes, una escucha activa, la capacidad de pactar, sabiendo que pactar exige ceder algunas de nuestras parcelas para que eso se lleve a cabo, el respeto, la solidaridad y el intento de objetividad cuando se está trabajando en tema de resolución de conflictos, que me parece también un punto importante. Y por supuesto, como también analizo con mis discentes, el sentido común muchas veces en el trato y en poder abordar este tipo de problemáticas. Muchas gracias, profesora Cortés. Profesora Limón, ¿podría decirnos cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué valores para hacer compatible libertad, calidad y equidad en la resolución de conflictos? Pues yo en primer lugar destacaría como 4 grandes ventanas de valores. El valor de la solidaridad, entendida la solidaridad como ir al encuentro del otro, conocer sus necesidades, sus preocupaciones, sus intereses, las barreras de cada persona. La justicia, entendida como la asunción de normas no discriminatorias para todas las personas por igual. Otro valor que destacaría, que lo han puesto de manifiesto los profesores que intervienen en este foro también, y usted, es la tolerancia. Ser capaz, pero la tolerancia en el sentido de ser capaz de aceptar al otro teniendo en cuenta su mundo de valores, que quizá pues muchas veces aceptamos al otro, pero no tenemos en cuenta ese mundo de valores. Y diría que el conflicto es una planta que crece en cualquier terreno, sin que precise mucho de su cultivo, pues el conflicto es un componente frecuente de la vida humana, en todas yo diría esas expresiones, conflicto personal, familiar, generacional, pero añadiría que yo creo que desde la educación habrá que procurar transmitir desde la escuela, hacer asimilar y entrenar ya desde niños y adolescentes en técnicas de negociación, gestión, resolución de conflictos y trabajar todo el mundo de las competencias socioemocionales para poner en juego y resolver el tema de los conflictos en las aulas. Yo creo que esa dimensión emocional, afectiva, es necesario trabajarla. Y solamente una idea que me parece muy importante, la presencia también de la mediación escolar que se está trabajando actualmente. Muchas gracias, profesora Limón. Pasamos, por tanto, a la cuarta pregunta. ¿Convivencia escolar o escuela de convivencia? Modelos y propuestas de formación para hacer compatible diversidad, interculturalidad y respeto frente al acoso y la violencia escolar. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión, profesor Vera? Yo me decanto por escuela de convivencia. Para eso hay que convivir en la escuela, pero el sentido que tiene la escuela es aprender para vivir en la sociedad. De hecho, la mayor parte de la historia hemos aprendido viviendo espontáneamente con el grupo. Y luego los modelos, desde luego, tenemos que aprender a convivir en la diversidad, es que somos diversos por naturaleza. Incluso es un derecho de los propios individuos el tener la capacidad para poder cambiar. No somos prisioneros de nuestras culturas ni de las legislaciones. En este sentido,
La escuela de convivencia implica trabajar aspectos cognitivos, aspectos emocionales, aspectos axiológicos, y todo el centro tiene que estar, si tiene convicciones en este sentido, tiene que tener claro esto en el proyecto e intentar implicar al mayor número de agentes posibles en ello. No dejar solos a los alumnos aprendiendo. Tenemos que ejemplificar. Y uno de los problemas que tenemos es la divergencia que hay entre el modelo social, lo que los adultos y el modelo de sociedad estamos haciendo, y lo que estamos haciendo dentro de las aulas. Hay que intentar buscar mayores niveles de coherencia que nos legitimen para pedirles a las nuevas generaciones el esfuerzo que les estamos pidiendo. Muchas gracias, profesor Vera. Profesor Peiro, ¿cuál es su opinión sobre esta cuarta cuestión? ¿Convivencia escolar o escuela de convivencia? ¿Hay modelos que permitan hacer compatible diversidad, interculturalidad y respeto frente al acoso y la violencia escolar? Aquí hay muchísimos aspectos interrelacionados, no obstante, lo recojo en el primero de los cuestionarios de nuestros estudios, en donde tenemos 28 variables, en donde los problemas de indisciplina, violencia, están interrelacionados. Yo distinguiría el pluralismo social como consecuencia de la libre opción de los sujetos con respecto a la ideología política, filosófica, etcétera, y por otra parte la pluralidad consecuente de la inmigración, que provoca aspectos de tipo multicultural y provocan que haya instituciones multiculturales. Si observamos el gráfico con respecto a la etnicidad y en culturalidad, encontramos que hay 4 criterios y estos se refieren a la enculturación o a la etnicidad. Indudablemente lo que hay que buscar es que los sujetos se integren en su propia cultura, pero tenemos 4 modelos y estos dependen a su vez de que se busque la integración y al mismo tiempo se busque la cooperación. Indudablemente encontramos que un modelo que niega la valoración de las propias posibilidades y al mismo tiempo la identidad cultural es la asimilación y por lo tanto no cabe otra opción que la propia. Otro es la marginación o el apartheid, tampoco es de recibo. Otro es el que separa y establece una multiculturalidad como solución a la institución multicultural. Y entonces esto provoca que cada uno vaya a la suya y que no haya posibilidades de diálogo e interrelación. La solución, de acuerdo con los derechos humanos que fundamenta nuestra Constitución y los pactos internacionales, es el modelo de la integración. En este sentido, por lo tanto, encontramos que el modelo de la integración hace posible el gráfico que habíamos dicho anteriormente, en donde hay muchos valores humanos que son propios de todas las culturas y luego los valores constitucionales, que es la base y que es condición sine qua non para que la convivencia tenga lugar a pesar de que bastantes grupos no asuman algunos de estos planteamientos. Entonces tendríamos posibilidad a establecer la posible organización del centro educativo para que haya una ética máxima para aquellos alumnos que en sí mismos puedan practicar y desarrollar correspondiente a su etnia o a su civilización, a su religión, etc. Creo que en este sentido el pluralismo, la multiculturalidad, desde la perspectiva de los valores que son propios del proceso convivencial, tendrían solución en una ética intermedia y por lo tanto posibilitan la integración a través del trabajo en equipo y el trabajo cooperativo, que son compatibles y convergentes. Muchas gracias, profesor Peiro. Profesor Gervilla, ¿cuál es su opinión sobre esta cuarta cuestión? ¿Realmente tenemos modelos, propuestas de formación que puedan hacer compatible esas 3 variables, diversidad, interculturalidad y respeto? ¿Convivencia escolar o escuela de convivencia? ¿Cuál es su opinión? La escuela debe ser siempre un observatorio de convivencia que haga posible el resto de las actividades escolares. De aquí que la LOE nada menos que 16 veces alude a la necesidad de la correcta convivencia, haciendo de esta uno de los fines de la educación junto a la tolerancia y al esfuerzo. Es por tanto importante poner en práctica un modelo de formación que haga viable esta pluralidad frente a la violencia.
Este modelo ha de incluir un doble plan, instructivo uno y otro formativo. En el plan instructivo es importante que cuando forman parte de la comunidad educativa conozcan sus derechos, sus deberes y sus libertades fundamentales, orientados hacia una valoración de las relaciones humanas y el gusto por la sabiduría. En el plano formativo es preciso desarrollar actividades de tolerancia o actitudes, mejor, de tolerancia, de cooperación y de responsabilidad hacia los demás, sirviéndonos para ello tanto de los métodos directos como indirectos de la educación en valores. Se trata de cultivar el crecimiento personal y social desde una fundamentación moral, sin la cual la convivencia quedaría reducida a un adiestramiento mecanicista. El gran problema de nuestro tiempo es que para muchos jóvenes el saber institucionalizado ha perdido su sabor, el antiguo sapere latino, y por tanto el interés, convirtiéndose en un saber desabrido e insípido y por tanto impositivo. De aquí los fracasos escolares y la violencia en las aulas. Es importante alcanzar el deseo natural de saber. Para ello la escuela ha de orientar sus enseñanzas hacia los aspectos fundamentales de la persona, el ser, el saber y el hacer, dando respuesta a las preguntas y a los problemas fundamentales del sentido de la vida. Y todo ello desde una base de permanente insatisfacción, orientada hacia una constante superación personal generadora de ilusión y de esperanza, pues a la insatisfacción se le puede adormecer y distraer, pero no saciar materialmente con el progreso y el consumismo. Muchas gracias, profesor Gervilla. Yo creo que estamos en un momento importante ahora respecto de esta cuarta pregunta. Parece que la clave está en que hay responsabilidad, hay interculturalidad y hay reconocimiento del otro. Pues retomándola en ese sentido, a mí me gustaría añadir dos cosas. Si queremos encontrar un modelo de actuación en el aula para la convivencia, debe quedar claro que el objetivo fundamental de la convivencia escolar es el reconocimiento y aceptación del otro. Pero reconocimiento y aceptación del otro en un espacio que es culturalmente diverso, en todos los aspectos de la cultura. Y eso significa que habrá modelos de integración de diferencias culturales y modelos interculturales de inclusión de la diversidad. Bien, pero dicho eso, yo creo que en los modelos para la convivencia escolar son modelos en los que hay que afinar, sobre todo en que es un tipo de convivencia que se da en un centro pedagógicamente programado. No es cualquier otro lugar, no es mi casa, no es mi familia, no es mi madre, no es mi hermano, es la escuela. Y dentro de la escuela, los aspectos generales del modelo hacen referencia, como ya se ha dicho, primero a un cambio de actitudes, a un modo de entender especialmente la interculturalidad, a un modo de entender la mediación en el conflicto, a un modo de entender que el conocimiento en la escuela es un conocimiento situado y que hay un marco de derechos y libertades. Esa es la base general. Y esa base general obliga a cada persona al desarrollo de su responsabilidad, pero después hay aspectos particulares y concretos, y en cada conflicto el modelo tiene que implicar necesariamente tiempos, sitios, personas, normas y saber preguntar, porque las preguntas concretas del diálogo tanto pueden llevar a buscar solución como a ahondar mucho más en el conflicto. Y yo no diría más en estos momentos. Profesora Cortés, ¿cuál es su opinión sobre esta cuarta cuestión? ¿Existe posibilidad de hacer compatible interculturalidad, diversidad y respeto frente al acoso y la violencia escolar? Yo creo que sí, esta pregunta invita a poder aunar reflexiones que hemos podido hacer previamente. Creo que la convivencia escolar y la escuela de convivencia son dos aspectos complementarios. En ese sentido, la convivencia debe ser un objetivo transversal en la escuela y a la vez la escuela, el aula, es un ámbito de convivencia. En ese sentido, he planteado 4 puntos que pueden ser importantes en esta línea. Primero, el poder compaginar la consabida relación entre el currículum explícito e implícito, en el sentido de que los docentes sean modelos de lo que en ese momento se está defendiendo. En ese sentido, no caer en la demagogia y, por supuesto, ser realista con los planteamientos y objetivos que hagamos en esta línea.
En segundo lugar, me parece importante poder partir de ejemplos reales y situaciones que los alumnos estén viviendo. En este sentido, traer a la escuela aspectos de actualidad. En un tercer momento, creo que es importante abordar esta temática desde la prevención, sobre todo primaria, estableciendo normas de convivencia previas para que los alumnos puedan estar conviviendo y puedan estar relacionados entre sí. Y por último, algo que me parece también muy importante es denunciar. Denunciar en el sentido de que nunca se puede permitir ningún tipo de violencia, ya sea un hostigamiento en el campo escolar, en el campo familiar, en el campo laboral o en cualquier ámbito social. Muchas gracias, profesora Cortés. Profesora Limón, ¿podría decirnos usted cuál es su respuesta a esta cuarta cuestión? ¿Existen modelos que permitan hacer compatible? A mí me parece que la pregunta es muy pertinente y yo lo valoro mucho en el sentido de que es, y abogo por una escuela de convivencia, aunque no es incompatible. La convivencia escolar estaría de lleno, entraría en esa escuela de convivencia. Igual que hablamos de escuelas saludables desde hace muchos años, escuelas promotoras de salud, pues me parece muy pertinente que nos haya formulado esta pregunta, porque tenemos que abogar y profundizar en esas escuelas de convivencia, y añadiría también en un movimiento que dentro están surgiendo escuelas que ríen. Yo creo que es fundamental, ¿verdad?, el profundizar en esas escuelas de convivencia y que el profesor, ¿verdad?, sea un modelo, porque yo creo que no solamente el profesor, por ejemplo, tiene que hablar de cordialidad, sino debe hacerlo desde la cordialidad, desde ese modelo, y en esa escuela de convivencia destacaría algunos rasgos como la sensibilidad ante los países, distintos países que la integran, personas, etcétera, la apertura, la afectividad, introducirla, la amabilidad, valores eminentemente sociales, la responsabilidad, el compromiso, y tener muy presente en el currículum las dimensiones o los aspectos que a lo largo de este foro hemos puesto de manifiesto: los valores sociales, las actitudes, los comportamientos, y hacer posible una escuela comprensiva, en el cual se armonice lo uno y lo múltiple, etcétera. Y muy bien, muchas gracias, profesora Limón. Conclusiones, brevísimo, una frase de conclusión, profesora Cortés. Yo resaltaría el hecho de la prevención, tanto en ámbitos formales, no formales e informales, y el hecho de trabajarla de manera interdisciplinar y multicausal, y por supuesto contextual. Profesora Limón, una frase de conclusión. Pues yo abogaría por una sociedad educadora en la cual estuviera presente la escuela y otros espacios, el parque, las ludotecas, y en el cual participasen distintos profesionales. Muchas gracias. La convivencia es escuela de convivencia. Segundo, la convivencia es reconocimiento y aceptación del otro, con el que interacciono en un espacio cultural diverso. La formación para la convivencia requiere autoridad, disciplina y códigos, porque las leyes están hechas en nuestro ámbito. Y por último, ese reconocimiento del otro nos hace pensar que en los espacios educativos de sociedades constitucionalmente aconfesionales, lo importante es generar modelos interculturales para el reconocimiento, aceptación del otro y posibilidad de interacción con ellos. Y nada más por hoy. Quisiera dar las gracias a todos los profesores que han participado con nosotros en este foro, y a ATEI por darnos la oportunidad de venir a debatir este tema que es de interés social y fundamentalmente de interés pedagógico. Muchas gracias.